1. El feminismo y el ecologismo fueron movimientos sociales en su origen y todavía lo son hoy, aunque en espacios habitualmente marginales. En Occidente, ambos movimientos han sido desbordados por sus respectivas versiones reaccionarias posmodernas, que bien podemos denominar como posmofeminismo y posmoecologismo. 2. En distintas corrientes políticas y sociales se alude a la fuerza de estos movimientos como una razón de peso para adoptar sus postulados. Se trataría supuestamente de adaptarse a las corrientes sociales de actualidad, de evitar quedarse atrás. Estos planteamientos, también en la socialdemocracia, tienen una gran relación con una insuficiente capacidad de análisis de la realidad. Una falta de capacidad que siempre termina de la misma forma, dejándose llevar por los medios de comunicación que, en último término, siempre transmiten las ideas, valores y propuestas impulsados por la élite corporativa. 3. La realidad es que ni el posmofeminismo ni el posmoecologismo son movimientos sociales. El peso que en su desarrollo han tenido las iniciativas de base es meramente simbólico. Se trata de movimientos impulsados y financiados sistemáticamente por las grandes corporaciones. 4. Solo un implacable bombardeo mediático continuado durante años explica el éxito social de estos movimientos que no son sino el resultado de una manipulación corporativa sistemática. 5. Si el feminismo y el ecologismo nacían de problemas reales a los cuales proponían soluciones reales, el posmofeminismo y el posmoecologismo son una abrumadora manipulación mediática de emociones. Son un instrumento reaccionario destinado a la división y desarticulación social y a la sistemática distorsión de los problemas y retos reales de los ciudadanos. 6. El origen de estos fenómenos en la manipulación mediática es evidente. No hay más que contar las horas dedicadas por radios y televisiones a impulsarlos. 7. El carácter de manipulación emocional de estas tendencias se evidencia en su propia irracionalidad. En el caso del posmofeminismo, este movimiento se ha caracterizado durante años por no proponer absolutamente nada o, más exactamente, por la drástica desproporción entre la escasez de propuestas y la emocionalidad que se pretende desatar. La irracionalidad del posmoecologismo se detecta en la falta de análisis de las consecuencias de las propuestas o planteamientos realizados, de forma perfectamente alineada con las estrategias de las grandes corporaciones. Durante los últimos años, es la amenaza del cambio climático lo que está sirviendo para justificar cualquier disparate social y económico, para evitar la destrucción del mundo supuestamente. Ante la apocalipsis climática que se avecinaba para el año 2000, luego para el 2020, para el 2030, para el 2050, no hacen falta más justificaciones para destruir cualquier tipo de actividad económica. Todo vale para supuestamente evitar el desastre. Y ese todo casi siempre coincide casualmente con los objetivos estratégicos de las grandes corporaciones. 8. El que ciertos sectores socialdemócratas se hayan dejado arrastrar por estas corrientes reaccionarias no es extraño. El peso abrumador de los mensajes mediáticos al servicio de las grandes corporaciones arrastra a cualquier persona que no disponga de un suficiente contraste analítico. Esta capacidad de crítica y de análisis propio es imprescindible para que la socialdemocracia responda a sus objetivos de defensa de los intereses de los trabajadores asalariados y de los ciudadanos en general. Y es esta capacidad de análisis la que nos permite diferenciar los retos reales a los que la emancipación de la mujer y el medio ambiente se enfrentan, y a los que el feminismo y el ecologismo deben plantear e impulsar soluciones.